para dar una mirada de contingencia nacional, contingencia política, acuerdos políticos o no entre algunos sectores de la oposición con el oficialismo, por supuesto que han generado hartas críticas a quienes los han o los intentan protagonizar. Vamos a estar conversando de eso y de la agenda legislativa junto al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿Cómo ve que ha ido avanzando caso Monsalve? El gobierno le ha costado muchísimo sacarlo de la moneda en los últimos días. Todavía siguen los cuestionamientos y las dudas respecto a cómo se enteraron de la denuncia del presidente. La explicación de los abogados no convence, porque dicen otros expertos que es imposible hacerlo de la forma que ellos dicen que lo hicieron. lo que sucede es que mientras el gobierno no se dé cuenta de la envergadura del problema en el que está metido y por lo tanto no pretende resolverlo con una declaración más, una declaración menos, sino que en definitiva pretende resolverlo con acciones políticas concretas, la verdad que el problema no va a salir. ¿Piensa usted que con todo lo que ha ocurrido, la única persona, digamos, de rango importante que ha salido de su cargo es la directora de inteligencia de la PDI? O sea, nadie más, la responsabilidad política la ha terminado pagando ella. Entonces, yo tengo la sensación de que si el gobierno no aquilata lo suficiente lo que ha acontecido, no hace una autocrítica genuina, que no está dada porque la ministra del Interior diga algo en una comisión investigadora, sino que da la impresión que es el presidente el que tiene que hacer algo al respecto, y no hay algún cambio estructurante en la manera en cómo están constituidos su gabinete o sus equipos, la ciudadanía percibe de que no ha ocurrido nada significativo. Sí, ahora, ¿cómo se sale entonces de esto? ¿Qué otro paso se puede dar? Porque si el gobierno va a insistir en esta teoría de cómo lo hicieron, ¿qué pasa si Fiscalía descubren que efectivamente hubo alguien desde adentro que filtró la información? No, más grave. A ver, lo que pasa es que aquí tenemos distintas aristas. En lo judicial, usted sabe que yo tengo la práctica de respetar la institucionalidad de la Fiscalía, del Poder Judicial. En lo comunicacional, me parece que el presidente todavía no logra explicarle a la ciudadanía qué motivos tuvo para perseverar con el ex subsecretario Monsalve por un día y medio más con la información que tenía arriba de la mesa. Y en lo político, la sensación que hay de desorden, de falta de conducción, de empantanamiento al final por parte del gobierno solo se resuelve haciendo un punto de inflexión. Y mi nuestra opinión, ese punto de inflexión consiste en una puesta en escena sincera con el presidente de la República a la cabeza, explicándole al país las razones que tuvo, pidiendo disculpas si es necesario hacerlo y haciendo una ingeniería en su equipo de asesores y eventualmente en el gabinete también. Mientras no haga eso, para serle franco, Bárbara, la verdad es que vamos a seguir entrampados en lo mismo. Y en ese mismo contexto, dicen críticos de usted y de algunos de sus compañeros, ¿por qué prestarle ropa entonces al gobierno? ¿Para qué ir a salvarlos o tratar de generar acuerdos mientras ellos no son capaces ni siquiera de cumplir con lo mínimo que se les pide? ¿Sabes lo que pasa, Bárbara? Los gobiernos pasan, pero el país continúa. Yo creo que el empantamiento del gobierno no puede significar el estancamiento del país. Tenemos temas, bueno, usted ha visto que hoy día nos informan en la mañana que se ha encontrado una persona fallecida a cuadras de La Moneda. Tenemos una economía completamente estancada. El tema previsional tiene una prioridad importante en Chile y reformar el sistema político es una prioridad para cualquier gobierno. Entonces, ¿qué hemos dicho algunos? Eh, Tenemos que seguir adelante con temas de Estado que nos van a seguir acompañando por mucho tiempo. Por eso yo concurrí personalmente junto al diputado Joanet a entrevistarme con el subsecretario Cordero, que tengo la impresión que está intentando liderar un punto de inflexión. Cuando le escuché que él pensaba que el problema era de gestión policial, bueno, me di cuenta de que él efectivamente estaba entendiendo la profundidad del problema. Cuando un grupo de senadores transversalmente presenta una reforma al sistema político que tengo que confidenciarle, yo ya sabía de su existencia, de hecho lo anunció un par de días antes, incluso en el programa que tenemos los dos regularmente. Y lo otro importante en materia económica, estamos presionando al gobierno para que active con mucha fuerza una agenda de inversión pública de reactivación, para que entienda que todo lo que tenga con eliminación de permisos tiene que ser una prioridad. O sea, si en esas agendas, Bárbara, no avanzamos y siempre encontramos una excusa para que la coyuntura sea más importante que esos temas de Estado, entonces los que terminan pagando la cuenta no son ni los políticos ni los sectores acomodados del país. Los que terminan pagando la cuenta son las pymes, son los startups, son las víctimas de delitos, son la clase media vulnerable. Y por eso yo creo que junto con ser muy enfáticos y muy exigentes con cómo se resuelve el tema Monsalve y todos los temas judiciales, en paralelo tenemos que levantar agendas de Estado en favor del país. Para que eso van a hacer distinciones porque una cosa es la agenda de seguridad y sin duda que tenemos una crisis muy profunda de seguridad, hay que avanzar con eso, pero las reformas del gobierno, cuando ellos hablan de, por ejemplo, condonar parte del CAE, cuando hablan de pagar la deuda histórica, siendo que no tenemos recursos, cuando hablan de insistir con una reforma previsional,
que hasta ahora no ha generado un consenso entre los técnicos, tampoco van a apoyar también en esa agenda al gobierno? Mire, es buena su pregunta porque cuando yo digo hay temas de Estado, los circunscribo a los temas que he dicho. En el tema seguridad, yo creo que tenemos consensos bastante amplios. Yo celebro la constitución de este comité asesor, que para que lo sepa la gente en su casa, lo pedimos desde la oposición para que viera una confrontación técnica de las decisiones del gobierno, no para que le celebrara la agenda del gobierno. En materia de economía, todo aquello que desestimule la economía, por supuesto que no lo vamos a apoyar, pero hay ciertas cosas que están impulsándose que son correctas, la eliminación de los permisos, la reforma al sistema de impacto ambiental, la reforma al Consejo de Monumentos, todos esos temas los tenemos que apoyar. En el tema de la reforma al sistema político, yo ya también lo he dicho, y respecto de el tema previsional, bueno, obviamente nuestra convicción es que el 6% en su totalidad tiene que permanecer en la cuenta de los trabajadores y dentro del contexto del mercado de capitales. Fórmulas para lograr eso hay varias y evidentemente tiene que tener satisfacción para la evidencia técnica, pero yo al menos soy partidario de que el tema previsional tiene que resolverse en este gobierno y no en el próximo. Y por lo tanto, yo al menos soy alguien que está apoyando al senador Galilea, al senador Cruzcoque y al senador Coloma en su empeño por avanzar en la Comisión de Trabajo del Senado. Y esos son los cuatro temas, Bárbara, respecto de el crédito con aval del Estado, y creo que el gobierno confunde dos cosas. Una cosa es resolver la deuda estudiantil y otra cosa es cambiar de contrabando el sistema de financiamiento de la educación superior. Respecto a la deuda histórica, yo creo que es bien difícil pensar, y entiendo el drama de los profesores y créanme que lo empatizo, pero el gobierno tiene el deber de dar sustentabilidad financiera a sus medidas. No sacamos nada con anunciar ofertones de recta final si no fueron capaces de estimar bien los ingresos. Entonces yo ahí creo que los circunscribo a estos cuatro temas, que no se los voy a volver a decir para no aburrirla, ¿no? Ya lo he dicho varias. En el caso de la reforma previsional, bueno, se presiona por parte del gobierno, el presidente puso una fecha, hay avances, hay acuerdos o preacuerdos, pero la ministra Jara cada vez que habla insiste en poner la agenda que ellos tenían como si hubieran recién llegado al gobierno. No se ve mucha apertura ahí a cambiar, la postura de ella frente a todos los temas es prácticamente lo mismo. ¿No le genera algo de molestia eso? Bueno, por supuesto, ahí yo espero que la ministra Jara sea parte de la solución y no parte del problema. Yo lo que prefiero atenerme es, a ver, para las personas en su casa, esto se regula por ley. Efectivamente, el gobierno es colegislador, pero al final los que toman las decisiones en materia legislativa son los parlamentarios. Y por lo tanto, yo confío que en materia previsional, cuando veamos el proyecto de ley que salga de la Comisión de Trabajo y después va a pasar a la Comisión de Hacienda, todos digamos, esto no hace sentido. Y eso significa que tenga ciertos mínimos de evidencia. Si uno no aspira a que las ideas de uno se impongan totalmente, porque si no, eso no es democracia, pero al menos que las decisiones que se tomen en temas tan sensibles como el tema previsional responda a la evidencia y no, digamos, a la ideología de alguien en particular. Ya, ustedes desde su sector decían que hay algunas líneas rojas, como por ejemplo no sistema de reparto y que todo el nuevo ahorro vaya a capitalización individual. ¿Siguen manteniendo eso? Sí, lo que pasa es que, a ver, a mí lo que me ha explicado de muy buena manera el senador Galilea es que tenemos que pensar lo siguiente. Hoy día gran parte de la cartera de inversiones de la administradora de fondos de pensiones se invierten en bonos, que son instrumentos de renta fija, y además muchos de esos bonos son bonos soberanos. Y a Por lo muy tanto, largo plazo. y son instrumentos de préstamo. Y hasta acá, una de las virtudes del sistema chileno, incluso para las compensaciones de los que estaban en el sistema anterior, es que esos bonos nunca se han dejado de pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Nos tiene que interesar que las platas permanezcan en la cuenta de los trabajadores, que tengan plena certeza de que esa plata va a estar cuando se jubilen y que en definitiva se les asegure una rentabilidad de mercado. Esos son los elementos que para al menos son importantes. Y por lo mismo, yo creo que en esa coyuntura podemos ir avanzando en la medida en que el gobierno no insista y efectivamente, no sé si es molestia, es un poquito como de ya cansancio cuando veo a la ministra del Trabajo insistir en cosas que no es que tenga un problema ya con la oposición, sí. A ver, si fuera un problema de político, el problema que tiene la ministra Jara cuando insiste en un sistema de reparto, Bárbara, lo tiene con la evidencia y lo tiene con la ciudadanía. Entonces yo espero que no insistan en eso porque si ese es el predicamento, claro, efectivamente, bueno, a ver, la mayoría de la Comisión de Trabajo yo creo que no va a tener ningún espacio para una cosa como esa. Volvamos a los temas más contingentes, seguridad. Usted, bueno, nos consta, había solicitado hace mucho tiempo en una reunión en Cerro Castillo que se conformara este comité. Se anuncia ahora finalmente, le da, me imagino, eso más espacio al subsecretario Cordero para poder avanzar en alguna especie de acuerdo, mostrando No, que a se ver, cumple, porque si a no ver, cumplen lo que comprometen, es difícil negociar. A ver, para mí, primero es una. A ver, yo espero que los que están en su casa se den cuenta de que en esto es una contribución de la oposición. Esta idea que surgió es una idea que se me ocurrió a mí y se me ocurre un poco mirando la experiencia de lo que fue la pandemia.
donde los comités asesores, que muchas veces discrepaban con las directrices del Ministerio de Salud, determinaban dando más credibilidad a las decisiones. Entonces yo la aspiración que tengo a este comité es que, lejos de ser complaciente, sea capaz de contradecir incluso al Ejecutivo si hay decisiones que no le parecen correctas. Lo que le he planteado hace 2 días al subsecretario Cordero es que ojalá las primeras 2 tareas de ese comité sean evaluar la política de calles sin violencia y toda la gestión policial que han tenido, que en mi opinión ha sido deficitaria, y segundo, que propongan una reingeniería al sistema carcelario, porque son los dos elementos más urgentes. Lo otro, para serte franco, Bárbara, el Senado tiene que aprobar la Defensoría de las Víctimas, el Senado tiene que aprobar la modernización de la Fiscalía, tiene que aprobar todo lo que tiene que ver con los tribunales de ejecución de pena. O sea, en eso también le hago un llamado a las comisiones de seguridad y de constitución del Senado a ponerle acelerador a esa reforma. Pero este comité, lo que a mí al menos me interesa es que haga una evaluación muy crítica de la gestión policial y que le proponga al país desde una perspectiva, digo, técnica, una reingeniería al sistema penitenciario. Esos son para mí las dos prioridades que al menos modestamente le vamos a pedir desde la oposición. Diputado, ¿le da la sensación, en vista de la crisis que están teniendo, de la dificultad que se tiene para abordar la vocería fallida, errada y corregida de la ministra Vallejo, las no vocerías de la ministra de la Mujer? Le han criticado que hasta ahora ha estado bastante desaparecida públicamente. Da la sensación que la única persona como de gobierno en este minuto, el que está liderando todo y haciendo todo y dando la cara por todo, es el subsecretario Cordero. Incluso cuesta decirle subsecretario, porque la tendencia es como decirle ministro a esta altura. Bueno, a mí se me sale y le digo ministro. Y él A se mí ríe. también. Porque No, a hasta hace ver, poquito era ministro. o sea, yo creo que, mire, al final los liderazgos, Bárbara, se ejercen en los hechos, no en los cargos. Entonces, yo lo que veo es que el subsecretario Cordero ha tomado un liderazgo relevante. Él está empeñado, me lo dijo a mí, de revalidar el rol de la subsecretaría del Interior, que es una subsecretaría bien particular, porque tiene mucha fuerza dentro del Estado. Y por lo tanto, yo al menos en la medida en que vea que sus actitudes son las que he podido ver, ánimo cooperativo, ánimo de hacer cosas importantes y ánimo de empujar decisiones difíciles, va a contar conmigo. Y por lo tanto, yo creo que esa tiene que ser la actitud. Uno no puede tener, y a propósito de las críticas que usted evidenciaba, mire, hay un sector no sé si llamarlo de la derecha, pero porque pues en realidad hay gente que en el fondo no es que sea de derecha, es de oposición, ¿se fija? O sea, yo no tengo duda de que cuando nosotros seamos gobierno también van a ser de oposición. O sea, hay gente que se levanta de oposición, se acuesta de oposición, y uno tiene que ser de oposición a aquellas ideas que son incorrectas, tiene que ser de oposición a las agendas equivocadas para el país, pero uno, respecto a aquellas ideas que le hacen bien a Chile, uno tiene que apoyarla. La ley Naín Retamal, que termina saliendo con algunos votos del Partido Socialista, ¿alguien tiene alguna duda hoy día que era que era una buena idea? Todo lo que es la regulación en materia de usurpación, lo que hemos avanzado, por ejemplo, en la ley de inteligencia, que espero que salga pronto. Entonces, yo aliento a algunos, especialmente en las redes sociales, porque hoy día ya están muy sectorizados, que entiendan que al país se le construye sobre la base de entender que vives con otros que piensan distinto. Ese país ideal que tienen algunos, donde conviven con pura gente que piensan como ellos, yo al menos no lo conozco y se parece más a una isla que a un país. Entonces, yo lo que le hago un llamado a todas las oposiciones es que seamos muy firmes en fiscalizar, seamos muy firmes en exigir que las personas den respuesta a lo que ha acontecido en los casos judiciales, pero en paralelo entendamos que el país no puede paralizarse 1 año y medio a la espera de un eventual cambio de gobierno. Yo al menos eso no soy partidario y al menos no estoy en política para estar en una sintonía como esa. ¿Se va a concretar en algo, algunas medidas, cosas concretas, estos encuentros, o van a seguir los encuentros con el subsecretario? ¿Cómo están viendo ese trabajo conjunto? Mire, como usted me conoce, hicimos un documento de 3 páginas que ya se transformó en una minuta de seguimiento. Vamos a ir haciendo el seguimiento de los temas. Hay temas legislativos donde quedamos los parlamentarios con pega. Hay temas de gestión que el subsecretario quedó con pega de enviarnos información y además de contarnos cuáles van a ser las modificaciones que va a hacer a nivel regional y a nivel local. Y lo otro importante es que nos vamos a reunir en un mes más a evaluar la marcha de las conversaciones que hemos tenido, porque yo al menos me reuní a una reunión de trabajo y entendí que el subsecretario también, estuvimos 2 horas reunidos, y yo la verdad es que para eso tenemos que estar, para contribuir desde nuestras distintas miradas a que se busquen soluciones y además darle la palabra a las personas que tienen expertise técnica, Bárbara, y eso hemos hecho con el comité asesor para que, insisto, haga un contrapunto técnico a la toma de decisiones políticas, para que esas decisiones o se corrijan o adquieran más legitimidad, que es lo que ocurría durante la pandemia. ¿Cuándo se van a volver a reunir para seguir haciendo el check a la lista? Si todo sale bien, debiésemos reunirnos la tercera semana de diciembre y ahí obviamente, mire, yo le voy a contar una primicia.
Yo voy a levantar una página web que se llama cambiemosdelrumbo.cl y en esa van a tener publicada la persona en su casa toda la propuesta que le hicimos al subsecretario con una especie de control de gestión. Entonces cualquiera va a poder ir advirtiendo cuál es la marcha de esa propuesta en particular. Así que yo al menos creo en la transparencia, creo en la accountability ciudadana y también en el control de gestión. Así que al menos en esas coordenadas van a encontrar el trabajo que estamos haciendo. Diputado, ¿usted cree que en el gobierno dimensionan realmente el problema? Y le pregunto por qué, aunque uno escuchaba la cadena nacional del presidente ayer, pareciera que estamos bastante bien, que hemos mejorado muchísimo en seguridad, se aferran de repente en el gobierno a algunas cifras que contrastan con otras, pero más allá de las cifras, seguimos abriendo cada vez cualquier portal como Emol, como las Mm. mismas redes sociales. Por ejemplo, hoy día mismo encontraron un cadáver, un fallecido al ladito de la moneda. Y así todos los días, cosas macabras en todas partes, asaltos, turbazos y bueno, cosas que no dan para uno pensar que las cosas están bastante mejor. Sí, lo que pasa es que el gobierno yo creo que se equivoca, porque el gobierno intenta propiciar verbalmente una realidad que los chilenos no perciben en su día a día. Yo más bien, si tuviera que darle un consejo al gobierno, recogería el momento crítico en el que estamos, generaría los puentes de trabajo con los distintos sectores y trataría de proponerme cosas concretas que vayan mejorando las condiciones. Por ejemplo, esta ley de migraciones, que le habían puesto esta modificación a la ley de migraciones, que le pusieron urgencia, que le quitaron la urgencia, todas esas cosas son muy erráticas porque cualquiera que va a los sectores populares hoy día, en Rancagua, en Granero o en la región metropolitana, se da cuenta de que la convivencia con ciertos sectores de la población migrante, por supuesto minoritario, se hace muy difícil en el día a día. Entonces, ¿para qué le sacan la urgencia a un proyecto que va avanzando en la dirección correcta, de limitar la inmigración ilegal, de establecer límite a la mala convivencia por la vía de establecer faltas reiteradas y una expulsión? Entonces, yo pienso que en eso el gobierno a veces se deja aconsejar demasiado por gente muy yes man y lo que necesitan es gente que les haga ver la realidad para enmendar el rumbo. Ahora, en eso, Bárbara, la oposición tampoco puede tener una lógica acomodaticia de dejar que, por decirlo así, este barco camina al despeñadero y no darse cuenta que en ese camino también se arrastra el país. Y por eso yo creo y valoro lo que ha hecho el senador Galilea, el senador Cruzcoque y la senadora Bensperger en la reforma al sistema político. Yo estoy empujando esto en materia de delincuencia y confío que en economía y también en la previsional podamos entender que esos son temas de Estado que trascienden a los gobiernos y que tenemos que impulsarlo, pase lo que pase. Diputado, usted pensando en lo que viene ya en un súper corto plazo, porque acabamos de terminar las elecciones, todos sabemos que en un pestañeo ya empezamos modo elección de nuevo. Usted ya habló de proclamar a la candidata o a la alcaldesa hasta un par de días más, Evelyn Matei. ¿Quién más en Renovación Nacional lo apoyan? ¿Hay como un acuerdo en eso? Mire, yo creo que hay ciertas cosas que se van imponiendo por la fuerza de los hechos. Lo primero es la necesidad de hacer un programa político y un programa de gobierno potente para Chile que cambie el rumbo. Yo creo que en eso hay plena conciencia y valoro mucho el trabajo que se está impulsando desde distintos centros de estudio y desde distintos liderazgos de nuestro sector. Segundo, Chile Vamos logró un buen resultado en las elecciones municipales porque somos una coalición que permite alcanzar mayoría y por lo tanto tenemos que fortalecer a Chile Vamos y desde ahí construir una unidad por el cambio con el resto de las oposiciones. Y en eso dialogar, dialogar y dialogar con el resto de las oposiciones. Y lo tercero es que la verdad es que hoy día es evidente que la persona que está en mejor posición, más preparada, con mayores niveles de conocimiento y muy importante, con altos niveles de afecto por parte de la ciudadanía para conducir ese cambio de rumbo, que encarna esta mezcla entre firmeza, claridad y moderación, es la alcaldesa Evelyn Matei. Entonces yo por lo menos soy partidario de que no demoremos más esta definición, que avancemos con el programa de gobierno y que ojalá nos estrenemos en la jornada 2025 con Evelyn Matei a la cabeza de la candidatura presidencial, impulsando nuestras candidaturas al Parlamento. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, Bárbara, y he entendido, leyendo la prensa, escuchando a senadores del partido, a dirigentes del partido, que eso es una mirada bastante prevalente en Renovación Nacional. O sea, podríamos tener novedades eventualmente en cualquier momento. Así Porque es, además, si es que va a haber primaria, hay que inscribir en los candidatos en abril, es a la vuelta de la esquina, se sabe. lo tengo claro. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen fin de semana. Que le vaya muy bien. Saludos a la gente de Mola ya. Igualmente, los dejamos Cuídense. invitados a que sigan con nosotros informándose aquí en emol.com.